Mi nombre es Andrea Velosa y para esta teleclase número 1 aprenderemos sobre el análisis del discurso. No nos centraremos solamente en qué es el análisis del discurso, sino que también trataremos sobre algunos factores que juegan un rol muy importante en cuanto al análisis del discurso se refiere. Pero primero empecemos con lo principal. ¿Qué es el análisis del discurso? Bien, el análisis del discurso es una disciplina interdisciplinar. Más adelante miraremos por qué es una disciplina interdisciplinar, por qué se le categoriza de esta manera. El análisis del discurso tiene como objeto de estudio el mismo discurso. El discurso debemos entenderlo tanto como escrito como oral, ya que el discurso son manifestaciones comunicativas, ¿no? Representan toda esa diversidad de actividades o eventos comunicativos que hacemos a diario. Entonces, tanto la oralidad como la escritura hacen parte del discurso y del análisis del mismo. Y tiene como objeto de estudio el discurso. Pero debemos entender o hacer una aclaración muy puntual, y es que el discurso podemos entenderlo desde la oralidad y desde la escritura. ¿Por qué? Porque tanto la oralidad como la escritura corresponden a factores constituyentes del uso de la lengua. Está presente en todos los actos comunicativos o eventos comunicativos, actividades comunicativas que nosotros realizamos a diario en la cotidianidad en diferentes contextos, que pueden ser sociales, políticos, históricos. Depende el tipo de contexto, pero diariamente nos vemos enfrentados ante el discurso tanto oral como escrito. Entonces la oralidad y la escritura hacen parte del análisis del discurso y es un factor muy importante no separarlos o dejarlos de lado. Sin embargo, cabe destacar que ha habido una discusión con respecto al discurso y al texto, ya que a veces se le suele clasificar que el discurso hace parte de la oralidad y que el texto hace parte de la escritura. Pero muchos teóricos también actuales han roto un poco esa convencionalidad o esa categorización que se ha hecho con respecto a ello. Entonces, podemos hablar del discurso oral y escrito, así como también del texto oral y escrito. Ahora bien, quizás usted en este momento puede estar preguntándose, ¿y el discurso qué? ¿Solamente se limita a la oralidad y a la escritura? ¿Hay algo más que interfiera en el discurso? Pues bien, el discurso, como mencionábamos antes, hace parte o es una manifestación de las actividades comunicativas que realizamos a diario. Como parte de ello, el análisis del discurso tiene en cuenta varios factores que incluso llega a traspasar las barreras de la lingüística, llegando a veces a intervenir factores extralingüísticos o paralingüísticos. Para ello, el análisis del discurso utiliza o echa mano de otras disciplinas, por ejemplo la pragmática, la sociolingüística, la psicología del lenguaje, la etnografía de la comunicación, entre otras. Pero ¿por qué toma base de otras disciplinas para analizarlo? Pues bien, es porque el análisis del discurso o el discurso en sí mismo es una entidad bastante compleja que se analiza a partir de enunciados. Sin embargo, estos enunciados cargan una complejidad y varios elementos contextuales que es necesaria la intervención de otras disciplinas para poderla analizar en su totalidad. Por ejemplo, eso también depende de una aclaración bastante puntual, y es que también depende del enfoque en el que estemos nosotros mirando el análisis del discurso. Si lo estamos mirando desde un punto de vista lingüístico o si lo estamos mirando de pronto desde la perspectiva de otra ciencia, puede variar los elementos que nosotros queramos analizar con respecto al discurso y asimismo los valores o factores que van a tomar mayor prioridad durante el análisis. Por ello que nosotros podemos hablar del análisis del discurso como una disciplina interdisciplinar, porque echa mano, como mencioné anteriormente, de otras disciplinas que lo ayudan a complementarse. Sin embargo, atención de nuevo a la mirada que usted quiere obtener del discurso que va a analizar. Tenga en cuenta también de que es importante la objetividad durante el análisis. El análisis no quiere decir de que usted deba expresar su opinión con respecto a
al discurso que usted esté analizando. Sin embargo, como algunos autores plantean, es importante que usted desde el principio tenga una mirada política o una intención política con respecto al discurso que usted está analizando. Entonces, debe procurar ser objetivo, pero sin embargo hacer una autocrítica de lo que usted está analizando, pero sin llegar a la subjetividad o a meterse de pronto en análisis un poco más tendenciosos o personales. Como mencionábamos anteriormente, el análisis del discurso tiene en cuenta ciertas formas lingüísticas como la fonética, la fonología, la semiótica, la lingüística y las demás que podemos mencionar porque pues nos extenderíamos bastante. Asimismo también tiene en cuenta las convenciones sociales y culturales que intervienen en el discurso, ya que éstas regulan o conforman todo, todo el esquema de la práctica discursiva. Entonces no podemos dejar de lado esos factores porque son factores que hacen parte del contexto. Y básicamente el análisis del discurso se centra en el lenguaje o el uso del lenguaje en contexto, no en un esquema un poco más teórico o en un esquema que simplemente se limite como a lo gramatical, sino que se basa o tiene como punto de referencia el uso del lenguaje o la lengua en el contexto. Para eso también el análisis del discurso parte de unas dimensiones o niveles. Por ejemplo, nosotros tenemos la semiótica, que podemos analizar a partir de los signos, aunque el signo también llega a ser como una unidad muy escasa y por ello se recurre también a los enunciados, ya que el signo a veces no logra brindarnos la totalidad del sentido o el significado del discurso y el impacto que llega a tener. Por otro lado, también tenemos a la pragmática. La pragmática en este caso nos permitirá ver la intencionalidad comunicativa que tiene nuestro discurso, qué sentidos hay detrás de las palabras usadas. También la sociología juega un rol muy importante determinando factores sociales y, como mencionamos anteriormente, factores culturales que intervienen en el proceso de las prácticas discursivas o los eventos discursivos. Adicionalmente también está dentro de estas dimensiones la fonética y la fonología, que a veces se puede analizar a través de las pausas que realizan los sujetos que intervienen en la práctica discursiva o en varios elementos, por ejemplo, que determinan su identidad, bien sea su género, su zona de origen, su edad. Son factores que se manifiestan a través de ciertas configuraciones fonológicas y fonéticas. La semántica también nos permite a nosotros descubrir un poco o desentrañar la configuración significativa del mismo discurso. Además también nos permite distinguir el tema y brindar o de desentrañar los nuevos significados que surgen, a lo cual llamaremos rema. La semántica también nos permite desentrañar la coherencia pragmática y la coherencia referencial que existe en el discurso. Finalmente, es importante no olvidar la dimensión social y cognitiva que tiene el discurso. ¿Por qué social? Porque los discursos nunca surgen de una sola persona y que no lo comparte al mundo. Siempre nosotros estamos comunicando algo al mundo, a las personas, a todo lo que nos rodea, a nuestro entorno. Entonces, por tanto, se puede decir que el discurso posee una dimensión social y una dimensión interactiva o interdiscursiva. Por otro lado, frente a la dimensión cognitiva, es importante destacar que dentro del mismo discurso se deben tener en cuenta los marcos referenciales, los factores culturales, los factores políticos, los factores sociales, los factores históricos, que están dentro del mismo contexto y dentro de nuestra cognición y nuestra cosmogonía del mundo. A razón de ello, podemos nosotros determinar que los niveles de análisis o las dimensiones del análisis del discurso nos permiten a nosotros de alguna manera ver factores identitarios en el sujeto que participa en el discurso. Por ejemplo, en este pequeño extracto que vemos aquí podemos encontrar factores
que nos determinan la edad del sujeto o una edad aproximada, su género o sexo, su condición social. Puede determinarnos algunos factores culturales, algunas perspectivas con respecto a, por ejemplo, la vida, en este caso, en este fragmento, con relación a la adultez. Adicionalmente también podemos constituir diferentes elementos lingüísticos o que hacen parte ya de la parte como más estricta del análisis, como elementos morfosintácticos o como elementos semánticos que hacen parte de este pequeño fragmento. Esto se ve vislumbrado aquí, a pesar de que es un fragmento muy corto. A modo de conclusión, podemos decir que el análisis del discurso es una disciplina bastante importante en las ciencias sociales. Es una disciplina que no podemos dejarla de lado, incluso si se ve desde la perspectiva lingüística o no lingüística. Es una disciplina que nos permitirá descubrir o desentrañar la lengua en su contexto, el uso de la misma lengua y comprender todo lo que hay detrás, como los contextos sociales, políticos, históricos, etcétera, que son regulados por nuestras convenciones sociales y nuestras convenciones culturales. Así que es una disciplina bastante importante y que no podemos dejar de lado, y por eso mi invitación es a que ustedes continúen investigando y reforzando lo aprendido hoy con las lecturas que se propondrán en el blog. Además, usted también siéntase libre de hacer críticas, comentarios, sugerencias con respecto a este material y al siguiente video, donde usted encontrará unas preguntas. Muchas gracias.